Muy buenos días, hoy viernes 20 de noviembre del 2020. El día de hoy voy a hablar sobre un tema llamado metodología del aprendizaje matemático. Enseguida se muestra un subtema llamado variables facilitadoras del aprendizaje matemático. Se muestran cuatro variables facilitadoras del aprendizaje matemático. La primera es observación. Esta consiste en lo siguiente. Esta capacidad de observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que realiza la actividad. Pondré un ejemplo muy sencillo. Cuando el alumno se encuentra realizando una prueba, es decir, un examen, y que el profesor pasa a su lado, es obvio que el alumno va a mostrar un poco de nerviosismo y un poco de tensión, debido a que el profesor hace alusión como si lo estuviera apresurando. Esto provoca nerviosismo y tensión en el alumno, y la observación no es muy concreta en cuanto a sus ejercicios presentados en la prueba del examen de matemáticas. La segunda variable consiste en lo siguiente, es imaginación. Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere una misma interpretación. El alumno tiene que poseer esta capacidad de imaginación, esta habilidad, y también se puede decir que, como estamos hablando de este tema matemático, de las matemáticas, podría decirse que tiene que poseer esta imaginación matemática. Pero ¿cómo poder desarrollar esta imaginación matemática? Esto le corresponde al docente, es decir, al maestro. El maestro tiene que provocar esta curiosidad, esta habilidad, este desarrollo de pensamiento llamado imaginación, ya que las matemáticas solo tratan de comprender el lenguaje matemático, es decir, el lenguaje infuso. La tercera variable, que es llamada intuición, corresponde a lo siguiente. Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben provocar técnicas adivinatorias. El decir por decir no desarrolla pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica, es decir, el decir por decir no desarrolla ningún pensamiento alguno, es decir, no genera ninguna explicación atinente alguna. No, tiene que estar seguro de sus fundamentos. Sus fundamentos tienen que estar sustentados al lenguaje matemático. Y por último, el razonamiento lógico consiste en lo siguiente. El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia. Es decir, el razonamiento lógico tiene que ver o hace alusión con el pensamiento filosófico del silogismo. Es decir, las matemáticas se aprenden de la inducción a la deducción, es decir, de lo particular a lo general. Esta última variable, este último punto del aprendizaje matemático, llamado razonamiento lógico, me agrada demasiado porque es así como se deben de aprender las matemáticas, de la inducción a la deducción, es decir, de lo particular a lo general. Ese es el error que todo docente algunas veces cometen en cuanto a la enseñanza de las matemáticas. Enseguida se muestra el siguiente subtema, llamado cuatro capacidades que favorecen el pensamiento lógico-matemático. El primer punto es llamado relación material con los objetos, ya que las matemáticas son infusas, son exactas. El número 5 no es palpable, no se puede tocar, es imaginación. Aquí entra el segundo punto del subtema pasado. No es palpable, no se puede tocar. El número 4, el número 5, el número 1, los números en general, los paréntesis, los símbolos matemáticos no se pueden tocar, son infusos. Esos no. Allí entra la imaginación creativa. Entonces, para poder enseñar estos símbolos matemáticos, se tienen que tomar en cuenta objetos matemáticos, como puede ser el celular, una cajita, algunos cuantos libros, unas corcholatas, para así poder llevar el conteo de los números. El segundo consiste en relación con los conjuntos de objetos. Tiene que haber un vínculo, una relación con la cual el alumno se familiarice con el objeto determinado con el que le estamos enseñando la cantidad de números. El tercer punto dice,
medición de los conjuntos en tanto al número de elementos. Tiene que haber un conjunto para uno poder familiarizarse que exista un vínculo determinado para así poder llegar a la conclusión de cuántos números hay, o sea, las cantidades, saber las cantidades. Y por último, el último punto consiste en lo siguiente: representación del número a través de un nombre con el que se identifica. Claro, por supuesto, esta, esta representación tiene que tener el nombre, dependiendo de que nosotros le mostremos al niño. Nosotros como docentes le tenemos que mostrar objetos al niño para que se familiarice al momento de hacer los conteos matemáticos, ya sea una cajita, un celular, corcholatas, lápices, plumas, gomas, entre otros objetos. A continuación, se muestra el siguiente subtema llamado concepto frente a símbolo. El primer punto es llamado capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre lo que se concluya sea verdad para todos o mentira para todos. Esta partecita, este primer punto, que empieza con el sintagma unimembre capacidad, aquí trata de comunicarnos la conclusión, la parte conclusiva de este, se puede decir, de este método científico, porque también en la matemática, en el método infuso, también existe el método científico. Entonces aquí, cuando terminamos de realizar una operación, tiene que descifrar, es que las matemáticas se tratan de descifrar códigos infusos, es todo. Se trata de descifrar ciertos símbolos matemáticos. Es decir, que estamos jugando a aprender lenguas extranjeras, idiomas. Tenemos que descifrar códigos matemáticos para poder llegar a tales conclusiones. Y estas tales conclusiones se pueden ser tanto como verdaderas como falsas para la comunidad estudiantil. El segundo punto consiste en lo siguiente: utilización de la representación o conjunto de representaciones con las que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas. Por supuesto, este lenguaje matemático es llamado lenguaje parcial o lenguaje infuso. Es exacto, es aplicable para los símbolos matemáticos. Por supuesto que los símbolos matemáticos representan el conjunto de representaciones del lenguaje matemático. Estas representaciones del lenguaje matemático hace referencia a las ideas, a la imaginación de lo que la persona quiere expresar. Y por último tenemos el tercer punto, que consiste en comprender el entorno que nos rodea con mayor profundidad mediante la aplicación de los conceptos aprendidos. Las matemáticas se aplican en todas partes. Incluso si vemos un paisaje, si vemos unos cuantos árboles, la puesta del sol, las montañas, vemos matemáticas en todas partes. Vemos matemáticas en todas partes. Vemos figuras geométricas, vemos incluso topología algebraica, que son los conceptos fundamentales del álgebra. Vemos símbolos matemáticos con los que hay que descifrar nosotros mismos. Hay que interpretar, hay que descifrar esos códigos, esos símbolos matemáticos para llegar a determinadas conclusiones. Enseguida se muestra el subtema llamado didáctica del pensamiento lógico-matemático. El primer inciso consiste en estableciendo relaciones, clasificaciones y mediciones. Es exactamente lo que estaba diciendo en el subtema anterior. Hay que establecer esa imaginación, ese vínculo imaginativo para nosotros poder sacar conclusiones descifradas del pensamiento matemático. Mientras el alumno tenga esa imaginación, esa creatividad, porque de igual manera la matemática establece un vínculo, un enlace con el arte de manifestar ciertos sentimientos, pero aquí en el matemático de manifestar códigos infusos, de llegar a determinadas conclusiones de la mano con el método científico. Inciso B. Ayudarles en la elaboración de las nociones espacio-temporales, forma, número y estructuras lógicas. Es de lo que se trata en las matemáticas,
Las matemáticas solo se tratan de estos tres compuestos: espacio-temporales, forma, números y estructuras lógicas. El inciso C comprende lo siguiente: impulsar a los alumnos a averiguar cosas, a observar, a experimentar, a interpretar hechos, a aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones y problemas. Los conocimientos no solo se poseen solo porque otra persona o solo porque el docente te lo dice. No, aquí los conocimientos es el ser del sujeto, no es el tener, es el ser del sujeto. Es decir, gracias a la experimentación y a la curiosidad, el alumno tiene que experimentar y así sacar sus propias conclusiones, qué es lo que le sucedió a él en esos hechos. Ese es el conocimiento. El conocimiento es el ser del sujeto. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué la matemática es como es? Ese es el verdadero conocimiento de la matemática, acompañado de la curiosidad infusa y del método científico. Inciso D. Consiste en lo siguiente: desarrollar el gusto por una actividad del pensamiento a la que irá llamando matemática. El docente, volvemos al inciso C, que es el anterior, el docente debe de impulsar en los alumnos a averiguar cosas, a provocar la curiosidad, la inquietud, la indagación, a observar, ya sea observación participativa, observación indagativa y, por supuesto, a experimentar. De esa forma, el alumno irá construyendo sus propias experimentaciones y sus propias observaciones determinadas y establecidas. Inciso E, que consiste en despertar la curiosidad por comprender un nuevo modo de expresión. No solo podemos manifestar nuestras emociones en la disciplina humanista, que es el arte, no, también en las matemáticas, en un campo infuso, en el campo de las ciencias naturales, de la experimentación, del método científico. ¿Cómo? Descifrando códigos matemáticos. Ya lo había comentado la vez anterior. Eh, estamos jugando, estamos jugando a interpretar nuevos códigos, es decir, a aprender un nuevo idioma. Estamos estudiando un nuevo idioma, queremos descifrar nuevos códigos, pero en este caso nuevos códigos infusos, matemáticos, exactos. Y por último tenemos el inciso F, que consiste en guiarle en el descubrimiento mediante la investigación que le impulse a la creatividad. Los primeros cimientos de indagación, de investigación, allí es donde se encuentra la inquietud, la curiosidad por el saber cuál es el nuevo descubrimiento mediante la investigación. ¿Qué es lo que voy a descubrir? ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Y qué es lo que voy a experimentar? Para de allí sacar la siguiente premisa: conclusión. ¿Qué fue mi conclusión? ¿Qué aprendí de esta investigación? ¿Qué supe de esta investigación? De eso se trata este pensamiento matemático. Y enseguida se muestran 4 ideas sobre metodología didáctica para la enseñanza de la matemática. El primer punto consiste en dominar la matemática que se está enseñando, distinguiendo la idea de la noción de la idea. Una cosa es el concepto y otra, muy distinta, es la simbología que se está utilizando para poder representarlo. Exactamente. Una es la idea. La idea no se puede tocar, por supuesto que no es palpable, porque es infusa, es imaginativa, ¿de acuerdo? Y una cosa es muy distinta, la simbología que se está utilizando para poderlo representar. Nosotros tenemos una idea, pero ¿cómo le podemos hacer para nosotros poderla representarla? Ah, mediante símbolos matemáticos, que entra lo infuso. Y aquí, para poderla nosotros, para podernos familiarizar mucho más con esa idea matemática que tenemos en nuestra mente, que es la imaginación, podemos utilizar corcholatas, objetos, plumas, lápices, entre otros objetos. El segundo punto consiste en dominar el arte de preguntar, partiendo siempre del lenguaje del alumno como modelo de duda, desafío y camino de comprensión para el aprendizaje. Exactamente, hay que tomar en cuenta, y yo diría que hay que tomar demasiado en cuenta, la participación civil de los estudiantes, de los alumnos. Aquí el centro son los alumnos. El centro son los alumnos. Tomemos el pensamiento céntrico llamado el paidocentrismo. Paidocentrismo, es decir, paido, bueno, primero estudiemos su origen etimológico.
Paido significa niño. Centro, céntrico es el centro, el niño es el centro. Ismo, doctrina o pensamiento. Si lo juntamos todo, significa el niño en el centro. Es la disciplina, es la corriente del pensamiento pedagógico que quiere decir el niño en el centro del aprendizaje. Ese es su origen etimológico, derivado del griego, se desprende del griego. Entonces, aquí hay que partir siempre del lenguaje de la participación civil de los alumnos. El tercer punto comunica lo siguiente: entender que la evidencia, la realidad, la necesidad y la curiosidad son las situaciones necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Claro, si uno no está dispuesto, no pone de su parte para aprender la matemática, no va a poder aprender. Por más que él quiera, no la va a poder aprender. Tiene que poner de su parte, tiene que ser curioso, tiene que ser inquieto, tiene que preocuparse para poder aprender de estos símbolos matemáticos y así descifrar el verdadero espíritu matemático. Y por último, tenemos el cuarto punto, que consiste en lo siguiente: utilizar modelos didácticos, fomentando la investigación y el método científico. Aquí entran estrategias lúdicas para el aprendizaje matemático, es decir, con corcholatas, es decir, con presentaciones de PowerPoint. Aquí tiene que ver también con la formación de equipos y realizar actividades lúdicas para que favorezcan y enriquezcan el pensamiento lógico-matemático, que lo formen y lo desarrollen. Aquí son actividades lúdicas, modelos didácticos, para que ellos puedan tener una mejor comprensión de lo que se está enseñando.